A ninguna persona diciéndole, como usted tiene minoría, quédese callado. No es así. ...28 de julio... se cumplen 166 años de la independencia del Perú y 2 del gobierno del presidente Alan García. Por la mañana se realizó en la Catedral de Lima el tradicional Te Deum. Cientos de efectivos policiales y militares rodearon el centro de Lima, impidiendo el acceso al público a la Plaza de Armas, en el despliegue de seguridad más impresionante de lo que va del régimen. Bancos, financieras y casas de cambio permanecieron cerradas desde ayer por orden del gobierno. La tensión reinante se debía pues también a la expectativa generada por el mensaje presidencial a la nación, donde se anunciaron radicales medidas. Ya en días previos, movidas y reacomodos al interior del partido de gobierno llevaron al renunciante primer ministro Luis Alva Castro a la presidencia de la Cámara de Diputados. Alva, en su carrera a la candidatura presidencial en el 90, renunció al premierato contra la voluntad de García. Su elección a diputados por abrumadora mayoría significa para muchos una clara muestra de pérdida de poder del presidente al interior de su propio partido. A los 2 años de su gobierno, la popularidad del presidente Alan García se mantiene. Sin embargo, existe el consenso dentro y fuera de su propio partido de la necesidad de cambios en un modelo que muchos consideran agotado. El Perú atraviesa una grave crisis. Falta aún una política antisubversiva clara para enfrentar a Sendero Luminoso. En lo económico, el crecimiento se ha detenido por la falta de reinversión de los empresarios nacionales y por la falta de créditos internacionales. En su contundente mensaje de hoy, el presidente afrontó estos problemas. Reinstauró las autoridades civiles en las zonas de emergencia, disminuyendo el poder de los militares. Levantó el toque de queda en Lima y anunció el próximo levantamiento del estado de emergencia en Ayacucho. Y en lo que se considera un giro a la izquierda, anunció la estatización de la banca privada, el cierre de las casas de cambio de moneda extranjera y fuertes sanciones para el mercado callejero de dólares. Medidas que sin duda lo enfrentarán a los grandes grupos de poder económico. Las reacciones se verán en los próximos días. Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Muchas gracias. En Lima, Perú, Mónica Soledad Seoane, Univisión. Después de su radical mensaje a la nación del día de ayer, el presidente García se dio el tiempo de hablar hora y media más desde el balcón de Palacio de Gobierno. Ahora sí siento que estamos haciendo una revolución. Ahora sí siento que estamos luchando por la justicia. Ahora sí siento que hacemos una transformación. Mientras, en círculos políticos se comentaba con asombro la sorpresiva estatización de 10 bancos, 15 compañías de seguro y 5 financieras, así como el cierre definitivo de todas las casas de cambio de moneda extranjera. Anoche García, ante un mitin partidario, cómodo en su papel protagónico, cantó el himno y levantó la bandera aprista. Y esta fue la respuesta de Sendero Luminoso a las medidas políticas anunciadas ayer, entre ellas el levantamiento del toque de queda en Lima, el retorno de la autoridad civil a las zonas de emergencia y el levantamiento del estado de emergencia en Ayacucho. Un número aún no determinado de torres de alta tensión fueron dinamitadas, provocando un apagón que dejó a oscuras Lima y gran parte de la costa del país. Por lo menos se sabe de 3 muertos. Las reacciones de los políticos más conservadores ante el anuncio de la estatización de la banca no se hicieron esperar. Se está actuando con un criterio totalmente demagógico y el presidente está demostrando que por aplausos es capaz de tomar las medidas más descabelladas en contra de nuestra nación. Los militares desfilaron hoy en la Plaza de Armas y con esta parada finalizaron los festejos oficiales. El mensaje ha traído cola. No solo ha afectado a empresarios y banqueros, sino que también ha disminuido el poder de los militares en las zonas de emergencia y le ha quitado sus banderas a la izquierda.
En Lima, Perú, Mónica Soledad Seoane, Univisión. A 10 días del anuncio de la estatización de la banca privada, la situación aquí sigue siendo incierta. Las comisiones interventoras nombradas por el gobierno fueron declaradas ilegales por el Poder Judicial. Los banqueros, pues, volvieron a sus bancos en medio de ruidosas muestras de apoyo. El gobierno, sin embargo, desconoció el fallo y apeló. Así, cada banco tiene ahora 2 direcciones paralelas. Se espera la decisión final del Poder Judicial que terminará con las confusiones. Los propietarios siguen dispuestos a dar la batalla. Consideramos de que es una decisión política y no se fundamenta en ningún motivo técnico, ningún motivo válido para proceder a la estatización total de la banca. Aunque algunos miembros del partido aprista han discrepado públicamente con la medida, la mayoría parece estar de acuerdo. Decirles de que el gobierno continuará interviniendo los bancos de acuerdo a la resolución suprema firmada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y rubricada por el presidente de la República. Ayer se inició en la Cámara de Diputados el debate sobre la ley de estatización y hoy ese debate se llevó a la calle. Numerosos grupos de manifestantes a favor y en contra marcharon por las calles de Lima enfrentándose con la policía. Las opiniones están profundamente divididas. Hay quienes están por la estatización, pero contra el gobierno, entre ellos la izquierdista Federación de Empleados Bancarios. La izquierda marxista, cogida de sorpresa, apoya con reparos, y el gobierno ha convocado a una manifestación de apoyo para el viernes. En todo caso, la violencia de las reacciones parece indicar que estas escenas se repetirán durante varios días. En Lima, Perú, Mónica Soledad Seoane, Univisión. Anoche se realizó en la Plaza San Martín en Lima el mitin central en contra de la estatización de la banca privada. Ante unas 50.000 personas debutó como orador el escritor Mario Vargas Llosa. En su discurso, el novelista insistió en que él no defiende a los banqueros, sino la libertad, según él, seriamente amenazada por lo que llamó el totalitarismo aprista. Ante los lemas coreados por la multitud exigiendo la caída de Alan García, el escritor aseguró que el objetivo no era en ningún caso derrocar al gobierno, sino defender la democracia. A la misma hora y a unas 5 cuadras de distancia se veía otra cara del Perú. La izquierdista Confederación Campesina del Perú, que agrupa un 70% del campesinado, inauguraba su 7º congreso. El ambiente de fiesta no ocultaba un marcado tinte antigobiernista. Los campesinos apoyaron la estatización, pero con participación de los trabajadores en los directorios. Las críticas cayeron duramente sobre Vargas Llosa. Que aquí se vayan a contar su cuento y su novela a otro sitio, porque nosotros no se la creemos. Entre dos fuegos y a la misma hora, Alan García realizaba en Lima otros 2 mítines. Se calcula que ha convocado a unos 30 en los últimos 10 días. El presidente defendió la estatización como un medio de eliminar las diferencias sociales que podrían conducir finalmente a una revolución marxista. También fue muy duro con Vargas Llosa. Porque se utiliza el término libertad solamente para 4 banqueros. Es que 4 banqueros son los dueños de la libertad del Perú. Es que 4 banqueros son los dueños de la democracia del Perú. Yo vengo a decirles que el pueblo votó para que la democracia y la libertad sean de todos los peruanos, sin ninguna excepción. Todo esto en Lima, mientras en la última semana Sendero Luminoso voló 2 puentes y causó la muerte de por lo menos 11 policías en la Selva Central y en Huancavelica, en lo que muchos consideran una escalada guerrillera. Según algunos observadores más serenos, esta discusión sobre la estatización de la banca privada, que lleva ya 24 días, ha hecho olvidar este problema. Y aquí, en Barranco, al borde del mar y en medio de la bruma limeña, el escritor abandona su torre de marfil para participar en política. No creo que el peligro mayor para la democracia en estos momentos venga de Sendero Luminoso. Yo creo que viene fundamentalmente de una tendencia autoritaria, de una tendencia semitotalitaria que ha aparecido en el seno del propio gobierno democrático. Eso es lo que me inquieta a mí muchísimo más. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión.
una accidentada sesión y después de 2 meses de debate parlamentario, finalmente se aprobó la ley que estatiza los bancos, financieras y compañías de seguros. La revisión en la Cámara de Diputados duró apenas 12 horas, pero esta ley, quizás la más polémica de los últimos tiempos, se debatió durante una semana en la Cámara de Diputados y más de un mes en la de Senadores. La discusión llegó a extremos. Señores diputados, diputado Aureo Segarra. Diputado, Reglamento Interior de la Cámara Legislativa. Se va a consultar el pedido del señor César. Finalmente, ayer por la mañana, después del debate nocturno, la ley se aprobó contra viento y marea de un ruidoso carpetazo. Y tramitarlo sin esperar la sanción del acta. Los señores diputados que así lo acuerden, se terminará de pesarlo. Lo que esté en contra, acordado, se levanta la sesión. Los banqueros se alistan para resistir. Todos ellos han presentado recursos de amparo que han sido aceptados por el Poder Judicial. La nueva ley, sin embargo, modifica estos recursos y permite que el gobierno se haga cargo de los bancos antes del pago del justiprecio. Francisco Pardo Mesones, presidente de la Asociación de Bancos y presidente del Banco Mercantil, duerme desde hace varias noches en sus oficinas, de las cuales asegura solo lo sacarán por la fuerza. Mientras esté este gobierno, no creo que haya ningún tipo de inversión privada en el país. Esto es lamentable, pero aquí se ha perdido la credibilidad en el gobierno peruano. La resistencia física de los banqueros parece inútil. La ley quedó aprobada en el Congreso y solo falta la firma del presidente García. A los banqueros, pues, solo les queda la resistencia legal y una velada resistencia económica. Recién en los próximos meses se sabrá lo que la falta de inversión privada y la falta de líneas de crédito extranjeras significarán para la economía de este país. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión. En busca de apoyo popular a la estatización de la banca privada, el presidente Alan García continuó esta semana una serie maratónica de presentaciones públicas, tanto en Lima como en el sur del país. Presentaciones también destinadas a contrarrestar las de la oposición lideradas por Mario Vargas Llosa. Y en el Senado, el gobierno avanzó algo hacia la estatización, al levantarse la huelga de hambre que 7 parlamentarios izquierdistas mantenían desde hace 9 días y al iniciarse el debate sobre la ley de amnistía, que ellos consideran un paso previo a cualquier otra discusión. Antes de la sesión, Armando Villanueva, secretario general del partido de gobierno, marcó sus diferencias con la Izquierda Unida. Porque no concibo que haya sentados en una curul defensores del terrorismo, que si lo fueran así no debían estar con la ley en la mano, sino con el fusil en el cerro. Los parlamentarios de izquierda levantaron la huelga y se inició la aprobación de los artículos de la ley de amnistía con la furiosa oposición del minoritario Partido Popular Cristiano. Sin embargo, aún falta decidir a quién alcanza la amnistía. Las listas de beneficiados han sido cambiadas varias veces y aquí sí existen diferencias entre el APRA y la Izquierda Unida. ¿Cuál es la solidaridad para quienes injustamente están en las cárceles? Para quienes levantando en su mano la bandera de la justicia. ¡Por un Perú justo y necesario! ¡Federación Bancaria del Perú! ¡Contra el amarillaje! Y hoy surgió un nuevo problema para la estatización de la banca. La izquierdista Federación de Empleados Bancarios inició a fin de mes y antes del pago de sueldos una huelga general indefinida en busca de mejoras salariales. Sin embargo, la huelga esta vez no fue muy contundente, debido a que la federación que apoya a la estatización ha perdido el apoyo de parte de sus bases que la rechazan. La estatización tiene su curso, la federación tiene una posición muy clara, pero en estos momentos prioritariamente estamos luchando por la defensa de nuestros pliegos de reclamos. Aunque la Federación de Empleados Bancarios no quiera admitirlo, existe una estrecha vinculación entre su huelga y la estatización de la banca privada, en la medida en que los banqueros, al mostrarse intransigentes con el pliego de reclamos, podrían ocasionar la prolongación indefinida de la huelga y un consiguiente caos financiero que abone su posición. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión. Los 2 bancos privados más grandes del Perú, el Crédito y el Vice, cumplieron hoy su segundo día de feriado bancario obligatorio dispuesto por el gobierno. El motivo, el anuncio de la venta de las acciones de los propietarios del Banco de Crédito a sus empleados, maniobra que mantendría el banco en manos privadas. Los trabajadores del banco
han manifestado, creo que en forma pública y a través también de conferencias de prensa, este memorial que dirigieron al señor Presidente de la República solicitando o planteando la posibilidad de que esta operación se pueda realizar. Analizando con nuestros asesores legales y analizando la... Los banqueros dicen que la venta fue con aprobación del gobierno y Armando Villanueva, secretario general del Partido Aprista, anunció que la intervención sería sin violencia. De acuerdo con la interpretación que han hecho los señores trabajadores, ellos podrían adquirir todos hasta el 100% del accionariado, en cuyo caso no se produciría el proceso de la participación del Estado. Sin embargo, el gobierno reaccionó con fuerza, declaró ilegal la venta, decretó el feriado bancario y rodeó los bancos de policías. Poco después, el Poder Judicial se enfrentó al Ejecutivo, declaró que el cierre es ilegal y ordenó que se abran las puertas de los bancos. El enfrentamiento entre los dos poderes se presenta serio. Hoy, sin embargo, la presión policial aumentó. La zona entera fue acordonada y los periodistas, a quienes se nos impidió el acceso a la zona, fuimos constantemente agredidos. El gobierno sesiona casi permanentemente buscando una salida lo menos traumática posible. A la confusión creada se le añaden además las huelgas de numerosos sectores, entre ellos los 600.000 empleados estatales, parte de los cuales tomaron hoy la Embajada de Costa Rica. Las comisiones interventoras nombradas por el gobierno para reemplazar a los directorios de los bancos estatizados se encuentran reunidas con el ministro de Economía, Gustavo Saberbein. La toma podría producirse en cualquier momento. El enfrentamiento con el Poder Judicial, sin embargo, todavía no ha sido resuelto. Después de 2 meses de discusión en el Congreso, después de casi 40 mítines presidenciales y varios de la oposición, y después de unos 24 recursos de amparo, la ley de estatización continúa sin poder aplicarse. Con la bolsa de valores cerrada y algunos bancos en feriado bancario, el sistema financiero del país se encuentra por el momento virtualmente paralizado. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión. Ayer al anochecer, comisiones interventoras apoyadas por unos 400 efectivos policiales ingresaron violentamente a 2 bancos y una financiera recientemente estatizados. Nuevamente la prensa fue golpeada, las cámaras rotas y el material decomisado. La puerta del banco de crédito, rota con una tanqueta de la Guardia Civil del Perú, solo pudo ser filmada horas después. Guillermo Vice, propietario del banco del mismo nombre, ni siquiera habló con los interventores. Pues han roto la puerta y han entrado con decenas de policías y de PIPs no uniformados que han entrado por todas las oficinas. Poco después, el gobierno sacó un comunicado. La intervención de las 3 instituciones se ha realizado sin mayores incidentes y en nada afectará los ahorros, depósitos y valores de los ahorristas. Más tarde, el aún no intervenido Banco Mercantil se convirtió en el centro de reunión de los banqueros. Francisco Pardo Mesones, presidente de su asociación, expresó la repercusión política que esta medida tiene para ellos. Hoy día los tanques de la policía han ingresado a los bancos peruanos en forma violenta y han sacado a los directivos legales en una manera no democrática. Este país hoy día ha perdido la democracia y se convierte en una dictadura. Esa mañana la tensión iba en aumento. Los bancos intervenidos ayer funcionaban a medias con policías adentro y los banqueros se volvieron a reunir en el Mercantil entre nubes de periodistas y curiosos esperando la intervención de este local que será para el gobierno el hueso más duro de roer. Con la violenta incursión de anoche, el gobierno del presidente Alan García no solo rompió totalmente los pocos vínculos que le quedaban con empresarios y banqueros, sino también con sectores de centro y centro-derecha que lo apoyaron con sus votos. Aislado de la izquierda desde la violenta incursión a las universidades de hace algunos meses, al presidente Alan García solo le quedaría el partido aprista para gobernar frente a una seria crisis económica. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión. Después de la violenta incursión a los bancos de la semana pasada, la situación ahora es de una tensa incertidumbre. Quedan aún 5 bancos por intervenir y se libra una dura batalla legal. Esta semana las 3 principales publicaciones del país
generalmente en completo desacuerdo entre ellas, coincidieron por una vez en sus editoriales para responsabilizar de la incertidumbre financiera y política al propio presidente Alan García. César Hildebrand, director del semanario Sí y del programa político En Persona, tituló su editorial El APRA debe gobernar. Los hechos últimos demuestran que los caprichos del presidente prevalecen sobre la oferta electoral del partido aprista, y eso está creando un gravísimo problema para el partido, para el gobierno y para el país. Aunque los bancos ocupan las primeras planas, otros problemas persisten. La próxima semana dictaminará la comisión investigadora de la masacre de los Penales, de la que se esperan acusaciones directas al Consejo de Ministros. Además, las acusaciones al viceministro del Interior, Agustín Mantilla, sobre grupos paramilitares supuestamente vinculados al partido de gobierno y enfrentamientos cada vez más fuertes con el movimiento revolucionario Tupac Amaru y con Sendero Luminoso. En este contexto han causado revuelo aquí las duras declaraciones del general en retiro Luis Cisneros. El general, aunque sobredimensionado por la prensa, guarda aún estrechos vínculos con los militares en actividad. Yo no veo y no creo que ningún peruano responsable pueda decir que la Fuerza Armada está pretendiendo asumir el gobierno. No. ¿Usted responsabilizaría al presidente García en caso de un golpe? Al fin y al cabo sí, porque uno habla del gobierno como ente, pero resulta que este es un gobierno ya no presidencialista, sino personalista. Este es un gobierno en que el presidente hace que los ministros digan lo que el presidente quiere, hace que el Parlamento apruebe lo que el presidente quiere, está en una lucha en este momento con el Poder Judicial para imponer su criterio personal. Entonces, ¿quién es el que está llevando esta coyuntura al país? Es el presidente Alan García. En mi calidad de presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú, y por mi orden, presento ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hace unos días, en ceremonia en la Plaza de Armas, juramentó el nuevo ministro de Defensa. Aparentemente, pues, las relaciones entre gobierno y Fuerzas Armadas son formalmente buenas. En Lima, Perú, Mónica Seoane, Univisión. La crisis política que planteó la posibilidad de un golpe militar en el Perú esta semana se habría resuelto, con la permanencia del presidente Alan García en el poder, pero en un total aislamiento, incluso dentro de su propio partido. Solo, presenciando el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, se ha visto obligado a retroceder, abandonando su principal bandera, la lucha con el Fondo Monetario Internacional por la limitación en el pago de la deuda externa. En esta calle, mercado negro del dólar, se manifiesta uno de los fracasos del plan económico aplicado por el gobierno, la dolarización de la economía. Aquí la moneda sube y baja 200 intis en cuestión de horas. Quiero ratificar mi confianza en el pueblo peruano, que comprende cuán necesario era hacer una corrección severa en la economía para evitar mayores problemas en el futuro. Ello obligó al ministro de Economía a dirigir un mensaje al país anunciando el descongelamiento de los precios, excepto por 40 productos básicos, así como su asistencia a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Berlín. Es un hombre con mucha firmeza y con mucha vocación de trabajo, el ministro de Economía. ¿Piensa usted que se va a retomar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Yo pienso que se tienen que tomar relaciones con el mundo internacional en conjunto. En Palacio de Gobierno, sin embargo, no se quiere admitir abiertamente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Los analistas consideran que existe una aceptación implícita al plan propuesto por los Estados Unidos para que países como el Perú puedan regularizar sus relaciones con este organismo. Estos anuncios fueron hechos en un clima de redoblada vigilancia policial y militar. El presidente Alan García no duerme en Palacio de Gobierno ante la eventualidad de un golpe militar, principal elemento de presión para este giro en su política. Aunque, como es de costumbre, los militares niegan esta posibilidad. Yo opino que son solamente rumores tendenciosos, rumores malévolos, rumores que tratan de vulnerar la dignidad. Estos son los sectores más afectados por la crisis. El gobierno del presidente Alan García ha respondido con un plan asistencial que aún no se ha aplicado. Los desórdenes en las calles continuarán, habiéndose convocado a un paro nacional para el 13 de octubre.
Sendero Luminoso intentó también sacar provecho del descontento colocando 2 explosivos, uno en el Ministerio de Agricultura y otro en la puerta del Ministerio de Economía, dejando 5 heridos de gravedad. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. En esta casa vive una típica familia de clase media. Los señores López la construyeron con esfuerzo, pero han decidido venderlo todo y se van del país. Si seguimos como seguimos, esto se va a convertir como una Nicaragua. Para la señora López, el principal problema es el futuro de sus 4 hijos. Teme no poder educarlos ni alimentarlos. Desgraciadamente, este presidente se ha ido contra la clase media. Él cree que lo que la clase media ha conseguido ha sido, ¿qué? ¿Porque le cayó del cielo? No. Nosotros... Esta es la cola de la Oficina de Migraciones. Se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú. Desde 1985, cuando asumió el gobierno el presidente Alan García, han salido 110.000 peruanos, 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos. Muchos de ellos, jóvenes profesionales y estudiantes, a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno. Acá la cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo. Para estudiantes como él, terminar una carrera en una universidad estatal es cada vez más difícil. La policía ingresó esta semana a la Universidad de San Marcos buscando a supuestos miembros de Sendero Luminoso y obligó a los alumnos a cantar el himno nacional frente a la bandera peruana, con la que sustituyeron a una de la guerrilla que flameaba desde hacía meses atrás en el patio de entrada. Pero el desgobierno, las alzas que en los últimos 3 meses han sido de hasta 400% y las múltiples caras de la violencia son las que incrementan el éxodo. Estos trabajadores protestan por sus bajos salarios y culpan al gobierno por la desaparición hace un mes de Óscar Delgado, dirigente del Sindicato de Aduanas. Alan García, quien asiste cada vez menos a actos públicos, acompañó el cortejo fúnebre del expresidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero. Mientras tanto, los observadores políticos insisten en afirmar que los funerales de la democracia peruana no estarían tan lejos y los miembros del gobierno aseguran que el supuesto golpe militar es obra de los fabricantes de rumores. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Una ola de huelgas iniciaron esta semana los trabajadores estatales en todo el país en protesta por las sucesivas medidas económicas de ajuste que les ha reducido los salarios en 50% desde el mes de septiembre. Mientras tanto, el ministro de Economía viajó a los Estados Unidos a buscar créditos frescos de las entidades financieras internacionales. Para el expresidente del Banco Central de Reserva, poco o nada conseguirá el Perú con este viaje. Visitará también al Banco Mundial. El Perú tiene un retraso de 400 millones y tampoco puede ponerse al día, este banco tampoco nos puede prestar, y probablemente visitará al Fondo Monetario Internacional, donde el Perú le debe 700 millones y tampoco puede ponerse al día y no es posible hacer ninguna operación con él. Entonces, digamos, es una visita de buenas maneras y de relación. Más de 8 ministerios y otras oficinas públicas se encuentran paralizadas. Pero no son solo las empresas del Estado las que tienen problemas. Los sindicatos de muchas empresas privadas, como el de esta Universidad de Medicina, empiezan a exigir sueldos indexados a la inflación. Por esta razón, estos trabajadores se han declarado en huelga de hambre. Ya no podemos más, la situación económica del país nos está matando, ¿no? Para todos ellos, y con mayor razón para los que ganan el sueldo mínimo de $15, ir al mercado es un reto. ¿Cómo lograr que el sueldo alcance hasta fin de mes? Los precios se han disparado. Esta leche enlatada aumentó 5 veces su precio en un año. Por eso, la gente de menores recursos amanece haciendo colas para adquirir la leche en polvo subsidiada que distribuye el gobierno, aunque no por mucho tiempo, porque este y otros subsidios serán eliminados en los próximos meses. Todo esto sucede en un país con más de 1.600% de inflación al año, que podría convertirse, según los observadores, en una hiperinflación, una deuda externa de $16.000 millones y reservas netas internacionales negativas de menos $300 millones, cifras alarmantes que habrían obligado al gobierno del presidente Alan García a deponer una actitud de enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. En un ambiente de convulsión, de disturbios callejeros, la crisis política en el Perú se complica aún más con la ola de violencia desatada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso y las bandas paramilitares, que en lo que va del año han causado no menos de 70 muertos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
y que después de 4 años y medio esté en minoría de aceptación popular, pero no se puede arrinconar a ninguna persona diciéndole, como usted tiene minoría, quédese callado. No es así. Esta semana fueron anunciadas por cuarta vez en 5 meses nuevas alzas en los precios de los alimentos y los combustibles, lo que originó la inmediata respuesta de maestros y trabajadores estatales, quienes se encuentran en huelga desde hace 3 semanas por mejoras salariales. El ministro de Economía anunció además que habrá otros 4 ajustes entre los meses de febrero y mayo. Estamos seguros que conociendo las reglas de juego, las expectativas, la especulación y el acaparamiento se reducirán significativamente. Pero en los mercados sigue la escasez de los alimentos básicos. Estas madres de familia, desesperadas porque hacían cola desde las 5 de la mañana y no se les atendía, rompieron las puertas de este supermercado estatal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio, entonces esperanzadas en que... Pero no es solo la especulación. La escasez de arroz y maíz, productos subsidiados de consumo popular, es acentuada por la huelga que hace 10 días iniciaron los agricultores de 3 departamentos selváticos. Ellos reclaman que se les pague las deudas que el gobierno les tiene desde hace 4 meses. Y eso ha obligado a que el campesinado resuelva no sembrar maíz, no sembrar arroz y se dedique a otras actividades, como por ejemplo el sembrío de la coca, ¿no? Que es un problema que... Muchos seguirán el camino de la siembra de coca y otros simplemente dejarán el campo, poniendo en riesgo el abastecimiento de las ciudades. Quien obtiene provecho de esta situación es la guerrilla de Sendero Luminoso, que estaría interesada en propiciar la escasez de los alimentos que ingresan a Lima por esta única vía desde la Sierra Central. Para ello intentan obligar a los campesinos a cultivar solo para el autoconsumo. En este afán por controlar el campo, los subversivos mataron esta semana a 29 campesinos. Mientras tanto, en Lima, la Dirección contra el Terrorismo de este país desactivó un comando subversivo integrado por 3 hombres y 2 mujeres. A pesar de estas capturas, la violencia política en el Perú sigue aumentando. En lo que va del año han muerto 199 personas, producto de las acciones rebeldes y contrainsurgentes. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Esta semana el gobierno del Perú subió el precio de la gasolina y de los alimentos básicos por tercera vez en el año en un promedio de 23%. La devaluación de la moneda peruana ha llegado a tal punto que el billete de mayor denominación, el de 5.000 intis, equivale apenas a $3. En esta pequeña calle del centro de Lima, las monedas se venden por kilo porque ya no tienen aceptación en las transacciones comerciales y se usan en la confección de artesanías. En las máquinas registradoras y calculadoras, la cantidad de ceros ocasionan problemas en la contabilidad. Y en los bancos, la gente se ve obligada a cambiar las billeteras por bolsas para cargar los abultados fajos de dinero. Las medidas de ajuste que viene aplicando el actual ministro de Economía para intentar restablecer las relaciones entre el Perú y los organismos internacionales de crédito, en opinión de muchos, no han dado resultados. Y el esfuerzo desde el punto de vista técnico se está dando. No es tan fácil corregir los desequilibrios a los que hemos llegado y que no son solamente coyunturales, sino fundamentalmente estructurales. La tensión en las calles y la delincuencia aumentan. Este ha sido el verano con mayor número de huelgas y protestas callejeras en la historia del Perú. La recesión en curso es la más alta de los últimos 40 años. Estos trabajadores protestan por la paralización de las obras de construcción. Los sueldos mínimos de trabajadores como ellos apenas alcanzan los $40 mensuales. Según el conservador exministro de Economía, la solución sería la renuncia del presidente García. El presidente García dice que no hay que ir al fondo y manda a los ministros al fondo. No hay que ir al BID y manda a los ministros al BID. Entonces hay una especie de juego, entonces nadie sabe para dónde está, ¿no? Y depende como amanezca el día, declaran, ¿no? A favor del BID o en contra del BID, a favor del fondo o en contra del fondo, no. De la crisis y los desaciertos del gobierno sacan partido la oposición de Izquierda Unida y del conservador Frente Democrático encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. La pugna por la sucesión ya iniciada no está aún clara.
El año que le queda al gobierno del presidente García puede tener divisiones y reacomodos imprevisibles. Mientras tanto, aunque la guerrilla de Sendero Luminoso no está ganando la guerra que ya le ha costado 13.000 muertos al Perú, en opinión de los expertos, controla 1/3 de las zonas rurales y estaría avanzando en su objetivo de impedir la realización de las elecciones. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. ¿Tuberculosis? ¿Desde cuándo está así? La tuberculosis, enfermedad que había sido controlada, ha vuelto a aparecer en los hospitales. Esta niña debería recibir tratamiento gratuito, pero las insuficiencias de los servicios estatales han llegado a tal punto que los pacientes reciben alimentos con la 1/4 parte de las calorías que requieren. Té, un pan, Almuerzo. una sopa y una gelatinita. En este hospital psiquiátrico el asunto ha tomado ribetes de escándalo en los últimos días. 9 pacientes murieron por desnutrición al no haber sido alimentados adecuadamente, según los informes médicos. El ministro de Salud ha negado esta denuncia, acusando a los dirigentes médicos y a los medios de comunicación de sensacionalistas. Porque incluso puede darse el caso de que sea por desnutrición, pero usted sabe que hay enfermedades psiquiátricas que llevan, ¿no?, a la anorexia nervosa, o hay algunas enfermedades que pudieran ser responsables de eso. Yo no he tenido ninguna comunicación. Sin embargo, la Federación de Médicos sostiene que la tasa de mortalidad en los hospitales ha aumentado de manera alarmante. El ministro de Salud está mintiendo al país, está pretendiendo ocultar hechos evidentes que demuestran a los niveles que hemos llegado en el descuido de la atención a los pacientes. Y esto ocurre aquí en la capital de la República. Imaginemos las gravísimas situaciones que se viven en los lugares apartados del país, en las zonas rurales. En los hospitales ya no hay medicinas, ni siquiera insumos básicos como algodón, guantes, alcohol o ropa de cama. Los enfermos deben ser atendidos por sus propios familiares. En las salas de operación se cobra hasta el oxígeno e incluso la gasolina de las obsoletas ambulancias. Hasta el director de este hospital, nombrado por el gobierno, reconoce las deficiencias. Bueno, indudablemente hay deficiencias. Hay deficiencias que son originadas por los presupuestos bajos en el sector salud. Eso es definitivo. Hay que levantarnos, compañeras. Hay que alzar nuestra voz de protesta. Hay que agitar. Hay que organizarnos para poder sobrevivir. Tras 2 días de paralización de los médicos, el tema de la salud se ha politizado. La izquierda organizó una protesta frente a este hospital. Claro indicio de lo que podría ser la anunciada huelga indefinida de los médicos. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Continuaron en Lima los servicios fúnebres del diputado de izquierda Heriberto Arroyo, asesinado presuntamente por un comando paramilitar anticomunista. El atentado ocurrió en el distrito de Chaclacayo, 35 kilómetros al este de Lima, luego de que el diputado y su esposa dejaran a sus hijos en la escuela. Yo solamente salí, escuché los balazos, fueron dos. Salí y lo vi al señor que lo habían disparado por la parte del carro de atrás y el señor manejó hasta ahí es donde se ha quedado. Arroyo murió cuando era trasladado a esta clínica particular. Hasta aquí llegaron parlamentarios del Frente de Izquierda Unida. Con el diputado Arroyo suman 4 los dirigentes de Izquierda Unida asesinados en la última semana. También llegaron miembros del gobierno. En opinión del ministro de Energía y Minas, la guerrilla de Sendero Luminoso sería la responsable de esta muerte. Naturalmente, no creo que exista aquí otra clase de grupos que hayan querido matar a un diputado que no ha hecho daño a nadie, que luchaba por su pueblo, que era un hombre que representaba los intereses campesinos. La policía ha repartido ya el identikit del asesino y la izquierda culpa a un comando paramilitar anticomunista integrado por fuerzas de choque del gobierno. El hecho de que a mi oficina hacia las 11 de la mañana ha llamado una mujer, voz de mujer, indicando de que esta es una acción de Rodrigo Franco y no de Sendero Luminoso, y dirigida a cerrar el paso a algunas investigaciones sobre irregularidades o corrupciones que el diputado Arroyo estaría investigando. Todos los partidos participaron en el homenaje póstumo. El diputado Arroyo es el primer parlamentario asesinado en la guerra. Luego de este crimen se agrava la situación del gobierno. El gabinete tendría que renunciar, aunque esto tendrá que esperar a que terminen los días de duelo. Que suscita la protesta más encendida y el más profundo dolor. Si se confirma que los autores de esta muerte fueron miembros de un grupo paramilitar vinculado al gobierno, la respuesta de la izquierda podría ser también violenta. Comenzaría así una nueva etapa.
con la aparición de nuevos grupos armados, además de Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas, todos ellos enfrentados entre sí, lo que los analistas empiezan a llamar la libanización de la guerra. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Una intensa balacera se desató hoy en las calles limeñas entre la policía y Sendero Luminoso, que se encuentra en la más dura ofensiva y que ha convocado a un paro armado para este viernes como parte de su plan de boicot a las elecciones municipales programadas para el 12 de este mes. A esta céntrica plaza ubicada en el distrito de La Victoria llegaron todos los cuerpos especializados en la lucha antisubversiva y en un desordenado operativo disparaban en todas direcciones. En una de las acciones más audaces realizadas hasta el momento por el grupo maoísta Sendero Luminoso, alrededor de 200 militantes de esta agrupación realizaron una marcha a escasos 200 metros de una estación policial. Sendero Luminoso había convocado a los familiares de sus muertos para luego dirigirse al cementerio con banderas rojas y propaganda de esa agrupación cuando llegaron efectivos de la central de radiopatrullas. De la vuelta vinieron disparando. El resultado hasta el momento, 11 manifestantes muertos, un número no determinado de heridos y 40 detenidos. La policía no informó de bajas en sus filas. Ha sido un intento de realizar un acto público, cosa que no podemos permitir en nuestro país, en donde pues reina, yo creo, un Estado de Derecho. Sendero Luminoso había provocado a la policía asesinando a un oficial y un sargento. Y la izquierda legal también estuvo en el blanco. Un dirigente textil fue asesinado ayer por la guerrilla. Todo esto como parte de un plan para atemorizar a la población, para que se pliegue al paro que han convocado para este viernes. Bueno, nosotros, digamos, la convocatoria al paro armado en su totalidad, los trabajadores rechazamos, digamos, la actitud. Hasta ahora, muy pocos en Lima atendían a las amenazas de Sendero Luminoso. Habrá que ver cómo responden las fuerzas políticas luego de esta ofensiva. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Una multitud de 50.000 personas marchó hoy en Lima desafiando a la violencia de la guerrilla maoísta que ha intensificado sus acciones a 8 días de la realización de las elecciones municipales. Algo inédito, salvo el partido de gobierno, desde la extrema izquierda, la Iglesia y los partidos conservadores, con su candidato presidencial, Mario Vargas Llosa, salieron a las calles. Yo creo que el temor es algo perfectamente legítimo, pero mi impresión es que serán mucho más numerosos los que, desafiando el temor, van a comparecer para decir sí a la libertad, sí a la democracia y sí a la paz. Por el paro armado que para hoy había convocado Sendero Luminoso, no había transporte. El pocas veces utilizado tren de pasajeros debió suplir esta falta. Pero por las amenazas, no muchos salieron a trabajar. No hubo autobuses, muchos comercios y fábricas se mantuvieron cerrados. La ciudad quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas y de la policía, que ayer allanó el local del diario considerado como el vocero de la guerrilla. Las acciones de sabotaje se limitaron a la voladura de 2 torres de transmisión eléctrica y esta mañana un patrullero fue atacado. Luego de lo cual se inició un operativo de rastrillaje en uno de los llamados pueblos jóvenes, pero no se logró capturar a los subversivos. La concurrida marcha sorprendió a muchos porque fue convocada por la izquierda, que ha sido considerada por algunos como el brazo legal de la guerrilla y para otros no ha mantenido una posición tajante frente al terrorismo de Sendero Luminoso. Esta iniciativa ha catapultado al organizador de la marcha, candidato por la Izquierda Unida a las próximas elecciones municipales y a las presidenciales del próximo año. La voluntad que se ha expresado, que se sintetiza en la consigna "no matarás ni con hambre ni con balas". La demanda de paz con justicia social es de todo el Perú. La marcha terminó en esta céntrica plaza con mucho desorden y con empujones entre los grupos de seguridad. La ciudad se paralizó parcialmente, pero la marcha se realizó. Casi todas las fuerzas políticas salieron por primera vez a las calles a enfrentarse a Sendero Luminoso. Antes, todos preferían quedarse en sus casas. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. A 2 días de las elecciones municipales, se mantiene en Lima un férreo control militar tras la creciente ofensiva de Sendero Luminoso. Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía realizan operativos de rastrillaje a diario. La vivienda universitaria de San Marcos fue nuevamente allanada luego de un atentado dinamitero en la Sociedad Nacional de Industrias realizado por el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se ha sumado a la ofensiva de la guerrilla.
La policía encontró en las inmediaciones de la universidad un automóvil con revólveres y bombas de fabricación casera. Desgraciadamente no hay ninguna captura. La Facultad de Medicina también fue acordonada por el Ejército, mientras fuerzas especializadas de la policía, entrenadas en la lucha antisubversiva, registraban a los estudiantes. ¿De qué le sabe ese comandante Río? Que siempre fueron fregando la paciencia, echándoles gas, echándoles agua. Todos los indocumentados fueron detenidos. La militarización no es solo en la capital. Otras 3 provincias del departamento de Lima han sido declaradas en estado de emergencia y en 3 capitales en la Sierra Central se ha decretado el toque de queda. Los mítines partidarios han sido escasos. Que el Perú solo tendrá paz con justicia social y que la justicia social es el único camino para llegar a la paz. Allí también se ha reflejado el clima de tensión a través de los recelosos cuerpos de seguridad de los candidatos. La propaganda se realiza fundamentalmente en la televisión. Este es el candidato que encabeza las encuestas. Necesitamos una oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad el país nos la quiere dar. Al igual que él, el conservador Frente Democrático, por temor, ha preferido no convocar a un mitin de cierre de campaña. Mientras que la policía, en su afán por dar confianza a la población, ha capturado a 22 miembros de la guerrilla en un esfuerzo por contrarrestar el clima de caos que se ha superpuesto al ambiente electoral. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Estos trabajadores de la empresa metalúrgica estatal Morabeco defienden cuerpo a cuerpo su puesto de trabajo. Ellos prefieren enfrentarse a la policía en las calles antes que aceptar que el gobierno cierre la fábrica en la que trabajan, la cual está en la quiebra. Entonces lo que en estos momentos queremos es de que la empresa sea reflotada, el gobierno ponga un capital de trabajo para poder seguir fabricando los productos de esta fábrica. La policía, enfrascada en la lucha antisubversiva, parece tener carta blanca para utilizar armas de fuego, incluso en contra de los trabajadores. Curioso que observaba desde una ventana estos cada vez más frecuentes enfrentamientos, murió al ser alcanzado por una de las balas de la policía. La violencia también llegó hasta la empresa privada. En el local de la Confederación de Empresarios Privados, el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru colocó una carga dinamitera. Este grupo armado culpa a estos sectores de la crisis económica. Pero todos culpan, sobre todo, al gobierno. Ahora cuesta 42.890. 42.000. ¿Y cuánto estaba anteriormente? Precio anterior. 11.648. O sea, de 11.000 a 40.000. El criticado ministro de Economía, para intentar levantar su imagen, salió a los comercios a enfrentar personalmente a aquellos que elevan injustificadamente sus precios, a los que esconden los alimentos básicos y recorrió las casas de cambio de moneda extranjera buscando frenar la incontenible alza del dólar norteamericano. Lo que debo decir, lo reitero aquí, es que el Perú tiene 1.400 millones de dólares en activos totales, que tenemos reservas suficientes, que tenemos 300 millones de dólares mensuales en exportaciones, que significan ingreso de divisas, y que no tiene por qué haber estas presiones especulativas. Pero no lo consiguió. En las calles, el dólar del mercado negro sigue subiendo. Terminada la fiebre electoral de las últimas semanas, la crisis económica resurge y junto con la violencia se convierten en los problemas que ponen en riesgo la estabilidad del país en los 8 meses de gobierno que le quedan al presidente Alan García. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Ni a policías ni a estudiantes sorprenden ya las bombas de fabricación casera que dejan los infiltrados de Sendero Luminoso en las marchas de protesta. Las universidades estatales están nuevamente con amenaza de cierre por falta de presupuesto y los grupos armados tratan de sacar partido del descontento de los universitarios. Esa es la preocupación de la máxima autoridad universitaria en el Perú. Por eso ha hecho un llamado a todos los partidos políticos para que aprueben en el Congreso la creación de un impuesto que salve del colapso económico a las universidades estatales. 500.000 jóvenes en el sistema universitario peruano, con la esperanza de un empleo, con la esperanza de construir país. Y debido a este colapso económico al que nosotros podríamos caer, podrían perder esas esperanzas y sumarse a la violencia. Esta es la Facultad de Medicina que fue construida a principios de siglo. De aquí salen los mejores médicos del país, pero por méritos propios. El Estado solo gasta $44 por estudiante al año.
Los catedráticos no reciben un trato mejor. El profesor universitario en este momento no está ganando ni siquiera $130, el profesor principal de educación exclusiva. Cuando yo terminé mi función, porque yo soy cesante, yo ganaba $1000. Y en este momento estoy ganando una pensión de que no llega a 130. Las condiciones de estudio son precarias. En las pequeñas y desabastecidas bibliotecas, las computadoras se ven solo en fotografías. Los laboratorios ya no funcionan. Por falta de equipo, ya casi no hay prácticas. Cuando las hay, 20 alumnos deben compartir una sola mesa. Lo único que les queda sería protestar y tomar algunas medidas de fuerza para conseguir los derechos que, como la Constitución los consagra, ¿no? Derecho a la educación, a la vida y a la salud. Algo positivo, afirman los estudiantes, es que esta situación preparará a los futuros médicos para enfrentar los problemas que encontrarán en los hospitales, a donde la crisis también ha llegado. Si el pedido para crear un nuevo impuesto que financia a las universidades estatales no prospera, los rectores, ya lo anunciaron, iniciarán una huelga de hambre y los estudiantes, una vez más, saldrán a las calles a protestar. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Este camión es el más esperado y el más odiado en el verano. La empresa estatal del agua no llega hasta aquí y los pobladores de estos barrios, los más pobres de Lima, deben pagar pequeñas fortunas por un poco de agua. Y nosotros tenemos que padecer, ya cuando vienen a 3 días la gente, todos corren y no nos quieren dejar el agua. A veces pasa hasta una semana sin agua. Una oficina de quejas funcionaría muy bien aquí. No hay nada. Y para pagar 15, 20 millones. Y de agua, luz, no hay. Y quiero saber cuánto gastamos. Las señoras protestan además por la falta de luz, porque los niños se deshidratan y porque deben caminar varios kilómetros en el arenal para buscar unos baldes de agua. Ni los que tienen instalaciones se salvan. El racionamiento abarca toda la ciudad, una de las más grandes de Sudamérica, que alberga a 6 millones de habitantes. Hasta el centro, frente al edificio del Congreso, llegan las colas y la sed. Hay un problema grave de presupuesto. El municipio de Lima maneja el 1% del presupuesto nacional de la República y aloja el 30% o 35% de los pobladores. Eso está mal. No hay forma en que una metrópoli se maneje con estos recursos ridículos. Así, cada uno se las arregla como puede. En las urbanizaciones nuevas se construyen tanques de almacenamiento propios que forman parte del paisaje limeño. El agua sobra. 2 ríos, además de este, cruzan la ciudad de Lima. El problema es que las empresas estatales de servicios públicos están desfinanciadas y no pueden atender nuevos proyectos, y menos aún las necesidades de los pueblos jóvenes, que ahora representan más de la tercera parte de la ciudad. El agua, que debería servir para calmar la sed, está sirviendo más bien para caldear el ánimo de la gente. Decimos que con estos sueldos nuestro pueblo no puede vivir, y por eso es que salimos a las calles, y por eso es que nos movilizamos, y por eso es que preparamos permanentemente la huelga general de todo el pueblo. Una marcha que fue convocada por la falta de agua terminó siendo una protesta masiva en contra del gobierno. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Analistas y políticos hablan de la posible quiebra del Estado peruano en vísperas de las elecciones generales, cuando el clima de violencia callejera y de huelgas es constante en lo que va del año. ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ojito lindo va a caer! Ojitos lindos le llaman los trabajadores estatales en huelga al ministro de Economía, aquí en forma de muñeco, a quien responsabilizan de la situación económica. Él ha contribuido al clima de caos, reconociendo que la caja fiscal no da para más y que no puede haber aumento de sueldos, pero insiste en culpar de la crisis a otros. Así que cuando se hable de inflación, señora, aprendamos a reconocer, el que vende los productos es un empresario, y si ese empresario trabaja con márgenes inusuales de ganancia, por expectativas, por costo de reposición o por lo que sea, quien está atentando contra el bolsillo del pueblo son los grandes empresarios. La campaña electoral es sobre todo por televisión. Los candidatos de la izquierda aprovechan las marchas para repartir personalmente su propaganda. Y Vargas Llosa, a la cabeza de la carrera, por seguridad no publicita sus giras, solo avisa a la prensa unas horas antes. En contacto con la gente, reitera su intención de aplicar una política económica liberal. Ahí se centra su discurso.
primera necesidad, Mario. Queremos la venta. Si el 8 de abril ganamos las elecciones, nosotros vamos a anunciar, porque lo hemos hecho en toda nuestra campaña, libertad económica, libertad para comprar y vender, no más controles, porque los controles significan corrupción. Que haya trabajo, Mario, que haya trabajo. Hasta el momento, ningún analista se atreve a afirmar quién competirá con el escritor en una posible segunda vuelta, si la izquierda dividida o el candidato del APRA, cuyo símbolo es la estrella, no muy popular en estos días. La preocupación central de los candidatos ya no es solo ganar las elecciones, sino más bien si el país podrá resistir una segunda vuelta o si llegará en pie al 28 de julio, cuando se haga efectiva la transferencia de mando. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Toda la atención se ha centrado en esta casa, desde donde cómodamente se construyó a lo largo de un año el túnel que sirvió para escapar al jefe y a otros 47 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Policías e investigadores han sido los únicos en poder ver el forado de 1,5 metros. Los policías encargados de la seguridad del penal han sido detenidos. Pero las críticas al gobierno han sido muy duras. Los diarios de oposición incluso hablan de vínculos del presidente Alan García con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos. Ellos fueron compañeros de estudios. Que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA y que un ministro de Estado sea su hermano político es muy sospechoso, según el diputado conservador Alberto Borea. Lo grave es pues que cualquier atentado de estas personas de aquí en adelante pues son vidas que van a tener que recaer sobre los hombros de García Pérez y los hombres que están en el gobierno. El MRTA asesinó al ministro de Defensa en enero pasado y tras esta fuga los militares peruanos estarían, por decirlo menos, muy descontentos. Más aún, cuando Alan García ha respaldado a la policía y al ministro del Interior, quien, según los partidos de oposición, debería haber renunciado. Unas son de cal y otras de arena, pero lo que importa es mantenerse firmes, no dejarse amilanar. Que otros retrocedan, se acobarden, se escandalicen, se amilanen, es su problema. Algunos observadores han considerado que hablar de vinculaciones del gobierno de García con esta fuga es descabellado porque es su imagen la más perjudicada a pocos días de terminar su mandato. Él entregó 400 nuevos patrulleros a la policía, como queriendo cerrar con broche de oro su gestión. Pero estos patrulleros difícilmente podrán tranquilizar a los peruanos que siguen escandalizados tras la fuga masiva. Por el contrario, muchos piensan que el gobierno que sale estaría entregando en las manos del próximo presidente, Alberto Fujimori, una bomba de tiempo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Durante los 5 años de su gobierno, al presidente Alan García no le faltó humor ni cualidades artísticas. Pero muchos opinan que esto no le sirvió para resolver los problemas de su país. En Lima, los enfrentamientos entre la policía y los grupos armados continúan a pocas horas para la transferencia de mando. Y al interior del país se han intensificado los combates con el ejército. 60 personas habrían muerto en las últimas 48 horas. De 18.000 muertos en 10 años de guerra, la mitad perdieron la vida durante este gobierno. Las acciones de sabotaje y la sequía han dejado a las principales ciudades sin luz y sin agua. En cientos de calles limeñas, los comercios han colocado generadores de electricidad para poder seguir funcionando. La lucha contra el narcotráfico tampoco ha sido exitosa. Los cultivos de hoja de coca han aumentado, por lo menos en 100.000 hectáreas en los últimos 5 años. La economía peruana está totalmente dolarizada. En las últimas 24 horas, el precio del dólar se duplicó. Las reservas netas son negativas y la deuda externa asciende a 16.800 millones de dólares. Los conflictos laborales comenzaron cuando terminó la breve reactivación del primer año de García. Los sindicatos se han radicalizado. Según los analistas, la tercera parte de los peruanos, 7,5 millones, viven actualmente en condiciones extremas de pobreza. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar. Terminado el periodo de García, la preocupación es si el presidente electo, Alberto Fujimori, podrá sacar al Perú de la peor crisis de su historia. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Continúa el señor presidente de la República.
Hasta último minuto, Alan García, por las buenas o por las malas, siguió siendo el protagonista de la noticia cuando en el Congreso intentaba comenzar su último mensaje como presidente. Los parlamentarios de oposición se lo impidieron hasta 3 veces, con golpes de carpeta y gritos como una muestra de desacuerdo con sus 5 años de gobierno. Mientras tanto, en el club privado de los militares, donde hasta hoy vivía aislado Alberto Fujimori y su familia, hasta los soldados vivían la expectativa por el papel que cumplirá el nuevo presidente. Está bien que como presidente no tenga la mayoría de la aceptación popular y que después de 4 años y medio esté en minoría de aceptación popular, pero no se puede arrinconar a ninguna persona diciéndole, como usted tiene minoría, quédese callado. No es así.